Buenos días, nosotros somos un grupo de artes plásticas en Venezuela y venimos a hablar sobre lo que fue la pintura venezolana en el siglo XIX. En el siglo XIX la pintura venezolana, por así decir, tuvo un antes y un después porque trajo viejas creencias como nuevas creencias, lo que fue imágenes que educaban al pueblo. Eran características por personalizar a hombres idealistas, patrióticos, su sacrificio de guerras, etc. Este tipo de pinturas también tuvo una mezcla con la parte europea, ya que ellos querían tener un poco parecido a lo que eran los líderes de aquella época. Eh, Mostraban pinturas como guerras, donde se mostraba el esfuerzo, hombres exhaustos sobre el valor, su igualdad, eh, pinturas que mostraban cómo la representación de la muerte podía ser algo caótico, tan caótico como poético, conmovedor o romántico. Un clave ejemplo es el de Anastasio Girardot de Búrbula de 1883, que fue realizado por Cristóbal Rojas. Mi nombre es Victoria Rebolledo y en continuación al tema anterior yo les voy a hablar de las características de la pintura del siglo XIX en Venezuela. La pintura se caracterizó por el desligamiento de la religión como pieza fundamental de la cultura. De esta manera va dejando atrás el estilo barroco. Gracias a esto la pintura se vio influenciada por las nuevas corrientes europeas que surgieron en esa época, que son el romanticismo, el naturalismo, el realismo y el neoclasicismo. Las pinturas de esta época tuvieron un mayor reconocimiento, ya que anteriormente no firmaban sus obras. Realizaban en la mayoría retratos a los burgueses. Y es por esto que notaban la falta de formación en cuanto a la anatomía del cuerpo humano, el volumen y la perspectiva. Algunos pintores se interesaron también en la vida del campo, a retratarlo, siendo fiel a la realidad. Mi nombre es Infante y le voy a hablar sobre las principales obras del siglo XIX, o las principales pinturas del siglo XIX. Está de primero Los techos de París, pintado por Cristóbal Rojas en 1889. Esta es un óleo sobre tela, es un óleo sobre madera de formato pequeño de 24 por 33,5 centímetros. Con esta obra el artista quiso alejarse del realismo social y quiso adentrarse más hacia el simbolismo y el impresionismo que ya estaba tomando lugar en Europa. Está La miseria por también Cristóbal Rojas. Este es un óleo sobre tela de formato grande donde el artista, la estética del realismo social está bastante presente y se enfoca más hacia el dramatismo en el periodo de los últimos años del siglo XIX en el arte francés. También se le puede destacar en la influencia que tuvo el maestro y guía de este artista, Jean-Paul Laurens. Está La caridad, pintada por Arturo Michelena. Este es un óleo sobre tela de formato grande que se caracteriza por tener la tendencia del realismo social en boga durante ese periodo y se puede destacar muy bien en esa composición. Y por último está Miranda en la Carraca, que estoy segura de que muchos han escuchado sobre esta obra pintada también por Arturo Michelena. Esta Miranda en la Carraca representa uno de los cuadros más emblemáticos de la iconografía épica del país y marca el sello final de la vida del americano más universal o de Francisco de Miranda. Mi nombre es Aldo Meliach y yo les voy a hablar sobre el pintor Antonio Herrera Toro. Antonio Herrera Toro nació en la ciudad de Valencia el 16 de enero de 1857, hijo de Juan José Herrera y Teresa Toro. Antonio Herrera Toro comienza sus primeros estudios en Caracas en el Colegio de la Viñeta, donde fue guiado por el alemán Adolfo Ernst. En 1869 se inicia como aprendiz de Martín Tovar y para el año 1874 estudia en la Academia de Bellas Artes con José Manuel Maucó y Miguel Navarro de Cañizales. En 1875 Guzmán Blanco le otorga una beca para estudiar en París y luego en Roma. En 1881 regresa a Caracas con los bocetos de la Asunción de la Virgen
que habrá de ejecutar en la catedral, donde cuenta con la colaboración de Cristóbal Rojas como ayudante. En 1883 pinta La muerte del Libertador, obra presentada en la Exposición Nacional con motivo del centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. En 1892 es nombrado director de edificios y ornato. Para el año 1908 es nombrado director de la Academia Nacional Bellas Artes. Hola, mi nombre es Keber Bustos y yo hablaré sobre Cristóbal Rojas. El pintor Cristóbal Rojas nació en Cuba, estado Miranda, en el año de 1858, concretamente el 15 de diciembre. Él fue hijo de Cristóbal Rojas Acosta y Alejandra Poleo. Luego su infancia transcurre en medio de la Guerra Federal y una breve estancia en la República Dominicana. En este mismo lugar fue donde su padre ejerció de cónsul. Luego comienza sus estudios básicos bajo la tutela de su abuelo José Luis Rojas, quien lo motiva para el dibujo y todo lo que engloba esta misma. Luego, para el año de 1880 y 1882 realiza sus primeras pinturas, en las cuales plasmó las consecuencias del sismo en ruinas de Cuba y ruinas de templo de la Merced, de la Merced en general. Luego, en 1881 trabaja como pintor con el pintor Antonio Herrera Toro, como ayudante en la decoración de la Catedral de Caracas. Y este mismo le confía las pinturas de las columnas y los arcos de la cúpula central. Luego nos remontamos al año de 1883, donde expone su lienzo titulado La muerte de Girardot en Bárbula, en el Salón del Centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar. Asimismo, obteniendo la medalla de plata. El Estado venezolano, en este caso, compra la pintura y le concede la beca para estudiar en Europa. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Joriana y yo voy a hablar acerca de Arturo Michelena, el cual es uno de los pintores más importantes de Venezuela del siglo XIX. Nació en el seno de una familia vinculada al arte, lo cual influyó de manera definitiva en su educación por la pintura. En este sentido, su padre, Juan Antonio Michelena, fue su principal preceptor durante su infancia. Entre 1879 y 1882, Michelena y su padre abren una academia de artes en Valencia donde hacen retratos por encargo. Durante este tiempo, Michelena se capacita lo suficiente para poder participar con éxito en el Salón del Centenario que se celebraba en Caracas. En 1885, Arturo Michelena parte a París en compañía de Martín Tovar y Tovar para inscribirse en la Academia Julián. Este instituto recibió las enseñanzas del decorador Jean-Paul Laurens. Entre 1885 y 1889, su obra se caracteriza por la adopción del realismo oficial y del ambicioso propósito de la ambientación y documentación arquitectónica. En 1889 regresa a Venezuela. Luego contrae nupcias con Lastenia Mendoza y regresa a París para iniciar de nuevo con su carrera. Arturo Michelena regresa a Venezuela luego de haber contraído tuberculosis en París. En este tiempo se vuelve retratista de moda y pintor oficial, pero por su salud apenas puede terminar sus obras ambiciosas, quedando algunas de estas inconcretas. Los restos de Arturo Michelena fueron sepultados en el Panteón Nacional el 29 de julio de 1948. Gracias.